Bueno, bienvenidos a todos a un Bonsai al día, a otro Bonsai al día que seguimos continuando, dando cobertura en nombre de FELAC. Gracias a todos por pertenecer a FELAC y los que no lo han hecho, por favor, inscríbanse, suscríbanse a FELAC. Estamos en nuestro canal de YouTube, estamos en el Instagram y la idea es que estamos unidos por una pasión. Estamos tratando de llevar el bonsai para que pueda ser visto, conocido por todos. En FELAT tenemos una plataforma para que todos ustedes de los diferentes países puedan ser parte y colaboren también con la parte de que podamos conocer lo que está pasando en el bonsai en cada país. Y cada miércoles nos llena de entusiasmo y nos llena de satisfacción porque tenemos Bonsai al Día, un programa, una plataforma que hemos creado para compartir con todos ustedes y que nada, podemos encontrarnos como lo estamos haciendo el día de hoy en este espacio para que todos podamos estar uniendo informaciones, uniéndonos en abrazos, diríamos. Y hoy tenemos la oportunidad de compartir con uno de los más grandes colaboradores que le puedo decir que tengo. Es una de mis gran almas secretas. Es la persona que desde que comenzamos a crear todo esto de esta administración y todo esto de Bolsa al Día y todo lo que hemos hecho, fue la persona que ha estado todo el tiempo tocándole y siempre me ha dicho, sí, vamos, dale. Y tenemos la oportunidad de tener hoy día, primero darle las gracias por siempre estar presente y por nunca negarse a siempre estar colaborando. No hay forma de agradecerle a Sergio Luciani que tenemos presente hoy día, que nos va a hablar de lo que es el bonsai en Argentina. Muchas gracias, Sergio, por estar presente y por darnos la oportunidad. Bueno, gracias Víctor. Y bueno, eh, no debería ser una cualidad estar presente, deberíamos todos estar presentes siempre. Y somos muchos los que estamos presentes, así que es así. Nosotros los que estamos y disfrutamos lo que hay es lo que aprovechamos. La FELAB es mucho más de lo que parece y es mucho más de lo que nosotros le podemos dar como significado. Y vos sabés que me pasó esto que cuando empecé a juntar información de lo que es la historia de González en Argentina, una de las primeras cosas que sentí fue como, mirá lo que te voy a decir, porque esto es una buena idea y me gustaría que también la federación funcione de esa manera. No hay registros históricos de casi nada. Y la mayoría de las cosas que han pasado en casi todos los países han desaparecido. Es muy difícil encontrar fotografías, información de personas que, claro, obviamente el tiempo se los llevó puesto y la verdad que es una pena. El bonsái argentino es un bonsái que está a punto de cumplir casi 100 años. Los primeros registros son más o menos del año 30, del año 40. Así que imagínate que si se hace bonsái desde el año 40 en Argentina, del año 30, van a ser casi 100 años y solamente hay registro de los últimos 20 o 25. Y me parece que esa es una de las cosas que también estaría bueno que todos nosotros empecemos a trabajar para ver si podemos hacer algún tipo de, no sé si será de archivo con toda esta información de todos los países y de todas las cosas. Tendré que hablar con Romina para que me enseñe a ver cómo se hace parte de su trabajo que hace en el museo, para ver cómo empezamos a ordenar la información para que no se pierda. Así que Perdón, sin Sergio. más, Perdón, Sergio. Y ese es uno de los propósitos que hemos tenido en hacer esta serie que es Bonsai al Día de los delegados, buscando informaciones en lo que es el bonsai en el país. Y claro, tú has hecho muy bien la tarea y tú, esta parte del bonsai en Argentina lo estamos dividiendo en, en en dos dos partes. partes, porque esta es la forma de hacer lo que tú estás proponiendo, de cómo buscamos informaciones y podemos tener un registro
de lo que ha sido el bonsái en Latinoamérica y desde cuándo empezó, es con esto que estamos haciendo, de dar oportunidad de que cada país busque información y nos la dé a conocer a nosotros y cuánto estamos aprendiendo con todo esto. Muchas gracias, Sergio. Con todos ustedes, el bonsái en Argentina. Adelante, Sergio. Bueno, arranquemos con todo y va un poco a esto. Primero, decirles esto. Primero, gracias por estar. Somos un montón, somos 60. La verdad que es un montón. Gracias por los que se suman y ojalá se puedan sumar a todos los bonsai al día. Esto es una opción que es gratuita para todos y que todo el mundo puede participar. Así que bienvenido sea. Y la segunda opción o la segunda cuestión que quería decir es que eh, el bonsai de Argentina es grandioso. No sé si es el mejor, no sé si es ejemplo de algo, pero yo les garantizo de que ahora cuando les empiece a contar cómo se hizo el bonsai en Argentina, van a decir, bueno, con razón tienen un tipo con esos pelos parado ahí adelante hablando, porque la verdad es que no somos o hemos hecho de la carrera del bonsai una cosa completamente rara. Voy a empezar a compartir, si quieren, Sí. no se frenen si quieren hacer algún tipo de pregunta. Bueno, esto para los amigos uruguayos también se van a reír porque esto es una frase bien de nosotros, bien del Río de la Plata. El bonsai argentino sin duda es un carnaval a contramano. Para los que no conocen lo que significa esto, digamos, los carnavales, las comparsas son grupos muy grandes de personas que van cantando y van bailando y no hay peor cosa que agarren una calle de contramano. Así que es como forzar to- toda esa pasión y alegría en contra de lo que normalmente puede ser. El bonsái argentino, sin dudas, en su momento y en su forma de nacer, arrancó como un contramano. Y si uno después empieza a ver todos los mini detalles que se fueron dando durante todo este tiempo, se van a dar cuenta de que eh, me parece que sí, y sin pensarlo mucho, hay una identidad de bonsái argentino y hay un poco una manera de incentivar a otros países cercanos, más que nada a todos los que nosotros somos vecinos, porque se van a dar cuenta que es parecido. Vamos a arrancar a ver qué les parece. Acuérdense, la primera parte de todo esto, déjame reducir esto porque si no, no me veo. Ahí estamos. La primera parte de todo esto que les quiero contar tiene que ver con esto, justamente con lo que se llama el origen del bonsái en Argentina. Eh, Miyamoto, vamos de vuelta para atrás. Miyamoto es tal vez la persona, el primer bonsaísta que tuvo la Argentina. Eh, Katsusauro, obviamente, era japonés y vino a la Argentina en el 32. Eh, lo trajeron justamente porque el tipo era una mezcla de varias cosas. Y entre las cosas que era botánico, era científico, tenía pensamiento científico, que para esa época era bastante interesante, y tenía esta cosa media moderna de poder pensar con cierto sentido común. Entonces lo empezaron a traer justo cuando en Argentina empezaba el desarrollo, el gran desarrollo industrial. Y básicamente cuando lo traen en lo que era el instituto, después terminó llamando el Instituto Malbrán, que era un instituto donde buscaban enfermedades específicas, más que nada bacteriológicas, y bueno, lo trajeron a él porque tenía cierta experiencia allá. Inmediatamente cuando vino para acá no duró demasiado y lo mandaron, porque también era veterinario, lo mandaron a los frigoríficos Swift en Rosario. La ciudad de Rosario, para los que no conocen, es una ciudad que queda acá a unos 400 kilómetros de Buenos Aires. También es puerto, está sobre el río Paraná. El río Paraná se conecta con el río de la Plata, el río de la Plata se conecta con el mar. Entonces, la entrada a Paraguay y gran parte de la entrada también a los ríos que llegan a los puertos de Uruguay es por ese lado. Cuando llegó y empezó a trabajar, se dieron ciertas condiciones normalmente no se daban, principalmente no se daban en Rosario, que tiene que ver con esta cosa de que el tipo era muy callado y hacía bonsai y se trajo sus bonsáis como para empezar y nunca se había visto bonsai en Argentina. Pero además el tipo hacía taxidermia, el tipo embalsamaba todo lo que se le moría no lo tiraba, se le morían los gatos, no los enterraba, los hacía, los transformaba y los momificaba. Se le morían los gatos, los pájaros, y entonces empezó a tener todo un montón de animales colgando alrededor de su casa y la gente empezó a ir a su casa como una cuestión de museo y este tipo que
era una persona bastante callada y bastante copada, bastante, digamos, amena para el público de su barrio, los dejaba entrar y daba clases en los colegios y qué sé yo. Ahora cuando empiecen a ver toda esta información que les voy dando, tal vez me puedan entender. Como esto habla del bonsái en la Argentina, lo que yo quise hacer fue no llenar, digamos, todo el informe con mi opinión, sino que fui preguntándole a diferentes personas e hice participar a muchas personas para que cuenten un poco de qué se trata y que me contaran directamente de los lugares donde estaban de qué se trata. Entonces, entre ellos Hola, ¿cómo está están? Sebastián. Mi nombre es Sebastián Ferlini, soy de Rosario, Santa Fe, Argentina, y quiero agradecer antes que nada a Sergio la invitación a colaborar con este relato de la historia del bonsái en nuestro país. Y la primera persona que creo que hay que mencionar es un inmigrante japonés que llega al país en 1919, 1920, y su nombre fue Katsusaburo Miyamoto. Bueno, una persona conocida a nivel local y fue la primera persona que practicaba bonsai que llegó al país. Se terminó instalando en Rosario eh, y tengo entendido que de él aprende bonsai Marcelina Kundnik, que en su momento también vivía acá en Rosario y después se muda a Buenos Aires. Katsusaburo Miyamoto, una persona conocida dentro de la comunidad del bonsai por ser quien introdujo el bonsai al país, también fue conocido por otros hechos. Uno de ellos fue que había un pino histórico en una ciudad vecina a Rosario, la ciudad de San Lorenzo, y en un momento de su historia este árbol estaba decrépito, con grandes riesgos de salud, y lo convocaron para recuperarlo y bueno, lo pudo recuperar con éxito. Y otro hecho por el cual fue muy conocido también, un poco más controversial, fue que embalsamara a la que fue su esposa, eh, por deseo de ella misma, que cuando ella falleciera quería que él la embalsamara, porque él era, una de sus grandes aficiones era la taxidermia, y tenía una técnica muy particular desarrollada por él. Así que bueno, era muy conocido, fue muy conocido por eso. Y, pero bueno, en lo que nos interesa en este caso, es que fue la primera persona que llegó al país directamente de Japón y que se dedicó a cultivar. No era de compartir mucho sus conocimientos, pero bueno, por suerte llegó a varias personas y a partir de ahí empezó su difusión. Hola, Una de las cosas interesantes de por qué digo que el bonsái argentino es como un carnaval a contramano, porque si bien Miyamoto tenía árboles y tenía árboles, y como ven, ahí se puede ver un poco la calidad de los árboles que tenía, ahí se lo ve también cuando estaba un poco más viejo, pero digamos, sus árboles tenían esta cosa, lo veía, el otro día vi y me puse a ver el libro que hicieron sobre su obra, que en realidad lo hizo es muy interesante también porque el periodista este que se conecta con la información de Miyamoto recibe una caja, una valija llena de fotos y de cartas y a partir de ahí se pone digamos, tan rica la cantidad de información que consigue que empieza como a escribir y a tratar de describir lo que hacía Miyamoto y empiezan a aparecer algunas fotos, no hay demasiadas, pero sí aparecen algunas fotos. Yo le escribí al autor a ver si es posible conseguir mucho más, porque la verdad que me interesa mucho hacer un trabajo más específico sobre esta persona. Pero si ven, parecen kokedamas los árboles, más que plantados en macetas de bonsai, esas son macetas de barro, y gran parte de las macetas que van a ver dando vueltas por ahí son macetas que digamos, fue criando, como él solía decir, que los bonsai se criaban también, lo fue creando en su terraza. El tema es que él no pasó a la fama por su bonsai. El bonsai entró porque entró por la ventana, porque el tipo hacía bonsai y hacía taxidermia. Pero
más allá de lo que él podía hacer como científico y más allá de haber salvado este pino, para la gente que no conoce, San Lorenzo es una ciudad que está cerca de Rosario y el pino ese es un pino famoso porque nosotros tenemos nuestro prócer más, tal vez más importante que ha tenido la Argentina y Latinoamérica, que es San Martín, José de San Martín, que no solamente liberó a Argentina de los españoles, sino que también la liberó a Chile, liberó a Perú, llegó a Ecuador, se juntó con Bolívar. Y su primera batalla, que es la batalla de San Lorenzo, él se pone ahí a la sombra de este pino como para recuperarse, había sido también lastimado y parte de lo que él escribe de lo que fue la batalla lo hace debajo de este pino. Entonces un pino que tenía en ese momento más de 200 años y que bueno, se había empezado a pudrir porque se habían subido mucho las napas, el agua estaba muy cerca de las raíces, ya no había mucho más simbiosis con sus micorrizas y apareció Don Miyamoto, que la tenía un poco clara con ese aspecto, inventó algo que llamaba la ausexina, que era una mezcla de auxinas que básicamente era ácido hidrobutírico y naftanel acético, pero bueno, él no decía y él sabía trabajarlo, entonces lo que hicieron dos cosas que son súper interesantes. Le hizo todo un hueco alrededor al pino, hizo una, no sé si conocen el abono que se llama bokashi, lo que hizo fue eso, digamos, hizo toda una gran producción de bokashi alrededor del árbol y cambió, le dio de comer a los hongos, técnicamente hablando. Entonces el árbol se recuperó, al año se recuperó, y fue famoso por eso, porque recuperó el árbol y porque era médico, pero lo más loco, y acá tienen para verlo un poquito más. Una del pino histórico de San Lorenzo lograda con una semilla del árbol centenario. Mide 60 centímetros y tiene 30 años. En el terreno de la botánica ha descubierto la hormona del crecimiento y posee la técnica japonesa del cultivo de los árboles enanos. El doctor Miyamoto ha salvado el pino a cuya sombra planeó San Martín su primer combate en tierra americana. El árbol que tiene 200 años se extinguía, pero la hormona del crecimiento inyectada en sus raíces le dio milagrosamente nueva vida. Esto lo pude conseguir del Archivo General de la Nación, ahí lo pueden ver con sus árboles, pero Miyamoto no pasó a la fama por sus bonsai, sino porque embalsamó a su mujer. Entonces, como el tipo era taxidermista, es más, el perrito ese que están ahí, que lo ven ahí quietito también, está quietito hace muchos años, y su mujer todavía se conserva en la Facultad de Medicina. Teresa, o Carmelina, como le decían, ella le pidió a su marido de que cuando estaba muy enferma y cuando se muriese quería que él digamos, la embalsamara. Y fue muy loco porque, como decimos acá en Argentina, lo botonearon y la policía cayó y le quiso sacar el cuerpo. Y porque él conocía ciertos contactos militares, bueno, lo dejaron el cuerpo de su mujer y terminó siendo lo que habla de ese libro de Horacio Vargas que se llama Mi obra maestra. Él decía que embalsamar a su mujer era como una obra maestra. Lo loco también es que el cuerpo de Carmelina estuvo acostado en una habitación donde él la tenía, donde seguía trabajando durante mucho tiempo. Y de hecho, cuando después Miyamoto se tuvo que ir a Japón, la dejó acá y la reclamó el cuerpo varias veces y nunca se lo dieron. El cuerpo está en Rosario, pero por culpa, entre comillas, por culpa de todo este proceso, él pasa a la fama. Pasa a la fama porque lo que tiene que ver con el bonsai en sí no era una cuestión relacionada a que él daba clases o que él tenía cierta, qué sé yo, cantidad de adeptos que iban a aprender bonsai con él. No, básicamente él tenía los árboles en la terraza y tenía a su mujer embalsamada abajo. Entonces, se hizo famoso por su mujer, por el trabajo que hizo con su mujer, y porque la policía entraba y porque la gente entraba y porque después todo el mundo lo visitaba, terminó el tema digamos, terminó dándose a conocer que tenía bonsai. En el medio tenía una persona que aprendía con él. Y esa persona es Marcelina. Marcelina Serrot, en esa época no era de Cutnik, era solamente Marcelina Serrot. Y es lo que nosotros llamamos la primer maestra criolla, porque ella era argentina y estudió aprendió de alguna manera con él. Hay ciertas fotos, es muy difícil, todas estas fotos yo las saqué de un blog que se llama Bonsai Pampeano, creo que es Bonsai Pampeano, sí,
de Alejandro, ahora lo van a ver, así que gracias por el material, acá lo tienen, así que escúchenlo. Hola, mi nombre es Alejandro Lulio, yo hago bonsai desde el año 2004, acá en Argentina, aprendí con mi maestra Marta Capelli en el año 2005 en su vivero en la casa de bonsai. Allí estuve 6 años con ella y desde ahí hasta el día de hoy me dedico a seguir esta práctica en nuestro país. Particularmente hace unos años empecé a hacer bonsai autóctono y un poco me estoy especializando en esas especies, especialmente de la región pampeana, de la República Argentina. Y en esta oportunidad, bueno, en esta convocatoria de Sergio Luciani, voy a aprovechar para contar un poquito la historia de una de las figuras más importantes de nuestro país, la primera difusora del arte del bonsai. En Argentina tiene su primera bonsaísta, una mujer, que se transforma en la primer maestra, que se llamó Marcelina Serrot de Cushing, que nació en 1911 en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe. Rosario es la cuna artística por excelencia de nuestro país y también, no por casualidad, simplemente es la cuna del inicio del bonsai en Argentina. Marcelina, en el año 1933, conoce a su maestro, el ¿Qué pasó? profesor Katsusaburo Miyamoto. Y de la mano de ese maestro japonés, Marcelina empieza a aprender bonsai en sus primeros años, allí a partir de 1933. Sus primeros árboles eran autóctonos, tenía semillas de palo borracho, de ombú, que eran generalmente los árboles más clásicos que se pueden conseguir acá. Hay un libro de cabecera en el bonsai argentino, probablemente el mejor, que se llama Bonsai Criollo. Fue escrito por el ingeniero agrónomo Santiago Bedini. En él podemos leer lo siguiente. El doctor Aguirre fue el maestro del ingeniero Santiago Bedini. Y el doctor Aguirre también fue discípulo de Marcelino. Marcelina da sus primeros pasos, dice en Bonsai Criollo Santiago Bedini, a los 20 años, con árboles autóctonos, con semillas de chañar, palo borracho y ombúes, como ya les comenté. Hacia 1940 empieza a dictar cursos de bonsai con amigos y conocidos y empieza a dar algunas conferencias en algunas escuelas porque ella era docente, se dedicaba al estudio de las letras. Y desde Rosario se casa con Ganter Kuznik, que era un agregado militar, y viene hacia Buenos Aires. Constan cartas que han quedado donde se escribía a ella desde Buenos Aires hacia Rosario con su maestro Miyamoto. Hasta ese momento, Marcelina, estamos hablando año 45 en adelante, empieza a crecer como figura dentro del bonsai, empieza a generar las primeras exposiciones en la ciudad de Buenos Aires y empieza a dictar cursos. Por ejemplo, hay testimonios de invitaciones que han quedado de exposiciones que hacía en tiendas de renombre muy grande, lo que hoy conoceríamos como grandes shoppings de las ciudades, en este caso como en Buenos Aires. En aquel momento había una cadena que se llama Harrods, que era del primer nivel, y Marcelina hacía las primeras exposiciones de bonsai en esa tienda. Hay una fecha, que es 1977, que es muy importante porque Marcelina funda la primera asociación de bonsai de nuestro país, la Asociación Argentina de Bonsai, que le permite a Marcelina recorrer el mundo entero asistiendo como invitada a muchas convenciones y eventos relacionados con el bonsai. Marcelina Serrot tenía un folleto de su asociación
que enumeraba los puntos importantes. Pero había un punto fundamental para mí, que era el segundo, el punto B, en donde destacaba la defensa y protección de nuestra flora autóctona, que es un poco el trabajo que vengo haciendo yo con este proyecto de bonsai pampeano, que está, por ejemplo, visualizado a través de este blog, de donde saqué estos datos. En 1991, la Asociación de Bonsai Argentina logra su personería jurídica y en homenaje y en consecuencia a la labor de Marcelina, le cambian de nombre y se llama Asociación Argentina de Bonsai Marcelina Cerro de Cuyi. ¿Sí? Marcelina, como les dije, fue una docente y profesora en letras, daba clases en su casa en los últimos años, y en esa terraza tenía más de 1000 árboles. Sus clases eran teórico-prácticas, y los discípulos que iban estudiaban con los libros de John Naka. Marcelina era amiga personal de John Naka, y bueno, viajaba siempre, tenía muy buena posición económica, y viajaba mucho a verlo a John Naka, y viajaba mucho a Japón, y se traía árboles de allá. Probablemente fue una de las primeras en poder importar 3 o 4 Goyomatsu, pino blancos, de Japón, ¿sí? Junto a otras especies que por supuesto acá no existían. Marcelina Serrot fue una persona que fue la iniciadora del bonsai como argentina, y por supuesto que logró la trascendencia suficiente para hoy poder estar hablando de ello. Con Marcelina se abre por primera vez en Argentina se abre la cuestión académica. Obviamente que había otras personas contemporáneas de Marcelina, pero Marcelina, al haber recibido directamente la información de, de Miyamoto, empezó a hacer como una línea digamos, de enseñanza y de transmisión de la cultura que después en esto de lo que yo llamo las cuatro patas de la mesa, eh, se terminaron como de afianzar, perdón, todo lo que tiene que ver con el concepto del bonsai argentino. Esta parte también es interesante, me parece a mí, que es que eh, desde Miyamoto, Marcelina y estos cuatro grandes personajes del bonsai argentino, solamente hay dos que son argentinos y las dos son mujeres. Eso creo que tiene un valor súper importante. En ella, una de ellas es Marita, mi maestra, y después Hirata, Sugimoto y Gu. Voy a hacer también acá un pequeño corte como para que entendamos por qué yo considero que son las cuatro patas de la mesa. La gran comida la generaron Marcelina con Miyamoto, pero había que sentarnos a comer en algún lugar. Y para sentarnos en algún lugar necesitamos una mesa firme, necesitamos un lugar importante. Estos cuatro personajes, y vuelvo a decir, sé que hay muchos más, lo dejé afuera a Gensho Uema, pero solamente por una cuestión de tiempo, sí estarán en la segunda parte. Eh, Marita y Sugimoto son los dos grandes maestros que nos hicieron como una gran introducción de muchísimas personas al mundo del bonsai. Marita fue tal vez la más popular, entre comillas, de dar clases, una gran maestra. Sugimoto con lo suyo, con su impronta japonesa, también fue un gran maestro. Por otro lado, Hirata fue el primer gran productor que nosotros tuvimos de algunas especies particulares que tenían que ver con las especies, eh, con las coníferas, con muchos pinos. Y Gu fue la primera persona que hizo un vivero de bonsai. A partir de ahí todo fue mucho más fácil para todos nosotros, porque todo el material que necesitábamos lo íbamos a comprar a Gu. Si queríamos algo un poco más rebuscado, se lo íbamos a comprar a Hirata. Si queríamos aprender cómo se trabajaban con las plantas de Gu, con las Hirata, íbamos con Marita o íbamos con Sugimoto. O sea que estas cuatro personas son como, entre comillas, los padres de las generaciones como la mía y las que vienen atrás mío, que somos por ahí los que hemos llenado un poco la plaza de hacer bonsai. Vamos a hablar un poquito de Marita, mi maestra. Marita sigue dando clases, aunque ya está grande, sigue dando un montón de clases.
Marita es una de las personas como le dije, más alumnos ha iniciado. Yo he estado como alumno y he estado cuando se mudó de Vivero. Antes estaba en la calle Estados Unidos, después estuvo en la calle Independencia de la ciudad de Buenos Aires. Sigue estando ahí en la ciudad, en la calle Independencia. Y cuando se daban las clases, ella me dejó dar clases también alguna vez en su estudio. Nunca había menos de 20 personas, 15 personas, 20 personas, y eran dos turnos, 20 personas los sábados a la mañana, 20 personas o 15 personas los sábados a la tarde. Era una locura, y la gente hacía bonsai, y Marita tiene esta cosa loca de que Marita era maestra, entonces al ser maestra, era maestra de grado, tenía una habilidad muy particular para dar clases, y creo que eso fue lo que hizo la gran diferencia. Marita era tucumana, o sea que también eso, sinceramente creo que Marita haya sido del interior del país, también sumó muchísimo porque tenía una empatía muy particular y tenía una apertura. Creo que de todas las personas que he conocido, si quieren vayan leyendo mientras yo voy hablando, digo, pero de todas las personas que yo he conocido, eh, he aprendido muchas cosas con Marita, y una de las cosas que más me llamó la atención de Marita no tiene que ver con el bonsai, sino el hecho de ser anfitrión. Marita era una gran anfitriona, una súper anfitriona, sabía cómo tratar a la gente, sabía cómo tratar a los maestros, era una súper organizadora de un montón de cosas. Hemos hecho proyectos juntos, hemos hecho un manual juntos, hemos escrito un manual juntos, hemos hecho la revista Bonsai.ar juntos, que ha dado vuelta y ha ganado una medalla de oro en un mundial de bonsai como mejor revista latinoamericana. He conocido muchísima gente gracias a Marita, que hoy en día, vuelvo a decir, Marita ya está disfrutándolo desde otro lugar, mucho más tranquila, pintando y un montón de cosas, pero algún momento la historia va a poner a Marita sin duda como la reina del bonsai que es y que ha sido. Y bueno, nada, lo disfrutaremos. Para eso, para hablar de Marita, lo tenemos un poco a Seba. En el año 2000 organizamos, yo por suerte pude participar también en la organización, organizamos el primer concurso nacional de bonsai que llevaba por nombre Katsusaburo Miyamoto. Era un concurso nacional de bonsai al mejor árbol expuesto. Y en esa oportunidad, en esa primera edición, convocamos como jurados del concurso a Hideo Sugimoto, de Buenos Aires, y de Buenos Aires también a Marita Gurruchaga. Eh, Así que yo creo que eso fue un momento muy importante para el bonsai en la ciudad de Rosario, porque a partir de ahí se dieron varias ediciones de ese concurso, creo que hasta el año 2006, que fue la última, y ayudó mucho a levantar el nivel del bonsai. Lamentablemente no se volvieron a hacer ediciones de ese concurso, pero quien dice que podría hacerse en un futuro no muy lejano. La Asociación de Bonsai actualmente no se reúne, pero sé que muchas de las personas que fueron las últimas participantes se siguen reuniendo. Otras personas que podría nombrar también de la ciudad, muy activas en la discusión, es Eduardo Pujó, también un gran amigo, que bueno, en su momento también pudimos organizar varias actividades junto con Sergio Luciani también, cuando vino, por ejemplo, Pedro Morales a la ciudad. Eso fue en el año 2011, si mal no recuerdo. Y bueno, y quería también hacer una mención especial acerca de Marita Gurruchaga, que a partir de ese año 2000, que ella vino como jurado del concurso Katsusaburo Miyamoto, por suerte tuve la oportunidad de conocerla y de entablar una gran amistad hasta el día de hoy, y es una persona para mí muy cercana. Y a través de Marita pude conocer un montón de personas, tanto a nivel nacional como especialmente en la ciudad de Buenos Aires, de donde es ella. Por ejemplo, a Sergio lo conocí a través de Marita cuando él estaba empezando a hacer bonsai, que era su alumno. Y bueno, al día de hoy tenemos una gran amistad. Yo creo que es Marita una de las personas más influyentes del bonsai en Argentina, una gran difusora del bonsai.
una excelente docente del bonsai y editó un montón de revistas, libros. Y bueno, por ejemplo, fue la responsable de que en el año 2003 llegara Kimura al país, que fue por primera y única vez, eh, gracias a ella, y bueno, un montón de actividades más que serían muchas para mencionar, pero bueno, quería hacer hincapié en Marita como gran personaje y gran difusora del bonsai, y yo diría hasta embajadora del bonsai en Argentina, porque es una persona que viajó por todo el mundo representando a nuestro país y que en muchos lugares del mundo la conocen. Eh, Así que bueno, era un poco lo que quería contarles, un poco sobre la historia del bonsai en Rosario, y no quería dejar de mencionar a Marita como una de las mayores difusoras del bonsai en el país. Bueno, les mando un saludo desde Rosario y muchas gracias. Junto con Marita, estaba, digamos, en la misma época, Don Hirata, Hirata-san. Hirata-san es, para mí en particular, yo me he llevado, he aprendido de los cuatro, pero he tenido una relación particular con cada uno de ellos. Menos con Sugimoto, tal vez, que con Sugimoto tenía menos contacto, porque bueno, pertenecíamos a otros diferentes grupos y él estaba lejos de acá. Pero con Hirata, conocí a Hirata cuando empezamos a hacer el manual. Mi primer pino importante se lo compré a él. Hoy en día soy la persona que tal vez tiene más árboles de él. Pegamos onda en varias cosas, las conversaciones eran muy interesantes. Después se enfermó, lamentablemente se enfermó y ya no podía hablar, y me acuerdo que se desvivía por cuestiones de comunicación y era todo gestual. Eh, y yo me di cuenta en ese momento, sentí en ese momento de que mi responsabilidad como una persona que quería ser artista o que intenta ser artista del bonsai era seguir su trabajo. Y gran parte, digamos, del secreto de hacer bonsai tiene que ver con esto, tiene que ver con entender de que no somos nosotros, las personas, los bonsaístas, los que intentamos hacer bonsai, somos nosotros los que sumamos tiempo como parte en la vida de un árbol y no el árbol parte en nuestra vida. Somos nosotros los que nos vamos a articular para mantener un árbol vivo mucho tiempo, y cada uno de nosotros va a hacer su mayor esfuerzo para respetar el trabajo del anterior, darle valor a todo ese esfuerzo de diseño, de cultivo, de tanto amor dado, aportar lo nuestro, darle un poco de nuestra impronta y pasárselo al que sigue, aprendiendo a desprendernos y darnos cuenta que hay que soltar algunas cosas y que solamente ese momento vivido trabajando el árbol es una de las cosas más importantes de todas. En el caso de Hirata, sinceramente una persona que extraño mucho. Hirata era netamente japonés. Hay un montón de anécdotas que he podido hablar con la mujer. Hirata fue un tipo que todos sus árboles los hizo de semilla, algunas semillas las trajo de Japón, otras semillas las fue juntando por acá, y tenía la particularidad de sembrar muchas semillas de pinos negros, de pinos rojos y de pinos alepensis. Y lo que hacía era, sembraba 100 semillas, una vez que esas 100 semillas brotaban, al otro año las llevaba, las ponía en el piso, le daba cierta vuelta. Todos los que conocen un árbol de Hirata saben que tenía unas curvas que eran como muy violentas, y qué sé yo, las hacía con unos fierros de construcción, hacía como unos moldes y metía los árboles ahí adentro. Y después que los sacaba y los metía en maceta, cada paso que daba volvía al paso anterior. Si él plantaba 10 plantines en el campo, volvía a plantar 10 semillas, ni 11 ni 9, plantaba 10 semillas y tenía que tener 10 plantines. Cuando esos 10 árboles que estaban en el campo los pasaba a maceta, entonces ponía 10 plantines de vuelta al campo y volvía a plantar 10 semillas. Y después cargaba toda una camionetita que tenía y salía a repartirlas para vender sus árboles en los viveros. Hirata es una persona, sinceramente, que ha aportado muchísimo a nuestro país. Eh, Vuelvo a decir lo mismo, yo conocí su lugar
cuando ya él ya estaba grande. Eh, Todo eso que ven ahí, la mayoría de los pinos que han quedado o que quedaban dando vueltas por ahí eran pinos alepensis, porque todos los otros pinos fueron los primeros que la gente que hacía bonsai empezó a consumir. Eh, Hirata tenía estas cosas, digamos, como ya estaba grande y no podía alambrar, sus árboles estaban medio estirados, pero él no paraba de darle movimiento todo el tiempo a las ramas. Y esta cantidad de árboles y cantidad de pinos y cantidad de pinos y cantidad de pinos que después se empezaron a repartir por todo el país y muchos terminaron en casas y en jardines y qué sé yo. Eh, Hoy ese lugar quedó vacío, más en la pandemia quedaban 2 o 3 árboles solamente y entraron a robar y se los llevaron todos, ya Hirata había muerto. Pero el, 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 todas estas cosas que Hirata nos fue ofreciendo se mantuvieron. Este trabajo, no sé de los que si hay muchos de acá que tienen alguna idea de cuánto tarda en lignificar un tronco de ficus, pero ahí adentro hay una piedra. Entre medio de todas esas raíces hay una piedra. Este árbol nunca siempre se lo quise comprar y nunca me lo vendió. Hay dos cosas que tenía Hirata que era buenísimo, que era que vos hablabas con él, te decía todo que sí, te daba media vuelta y medio que se hacía su vida, no le importaba nada. Y después me acuerdo que le agarró la locura de pintar las macetas de dorado. Y entonces iba a las exposiciones llevando sus árboles con macetas doradas y los organizadores de los eventos, en particular del jardín japonés, se ponían locos porque sí, era, todo, era como una cosa media kirch y era muy divertido. Hirata tenía los palos borrachos de Hirata, yo tengo algunos, también eran muy famosos. No tan famosos como los de Gu, porque los de Gu ha encontrado la manera de hacerlos florecer todo el tiempo. Los de Hirata no sé si daban flores, pero sí Hirata tenía una cosa muy buena con la cuestión de los tamaños. Hirata vino cuando yo inauguré el estudio por primera vez, y me acuerdo además, el pibito ese que está ahí abajo sacando fotos es mi sobrino, Santino, que hoy Santino tiene 19 años, así que imagínense que pasó un poco de tiempo. Y me acuerdo que cuando Hirata vino y y miraba los árboles, a la vez siguiente que yo fui a verlo a su casa, él no que quería comprar otro pino, no me dejó comprar el pino que yo quería, sino que me vendió uno que él dijo, y me dice, este lo quiero que lo tengas vos. Igual me mató con el precio, pero digamos, me vendió una cosa que quería y yo súper feliz. Me acuerdo de esa vez que él ya no hablaba tanto y me agarraba las manos así y me acuerdo que me dijo, adelante de uno de sus árboles que yo había empezado a trabajar, yo recién empezaba, ya tenía unos par de años haciendo bonsai, pero digamos, empezaba a trabajar pinos y me decía, bueno, tenés buena mano, mis árboles están bien con vos. Sinceramente, lo extraño muchísimo. Es un tipo que me acuerdo que, esto para todos los fanáticos, sé que hay un montón de fanáticos ahí anotados escuchando sobre técnicas de pinos. Y me acuerdo que yo le decía, maestro, cuénteme, cómo hace para sacar las agujas? ¿Cómo hace? Y él me miraba, se reía, y agarraba la tijera de podar y le mandaba, y los cortaba todo con la tijera de podar, la de cortar cercos. Y él me decía, no, si el pino está bien, el pino siempre sobrevive. Y le daba con la tijera de podar, era una locura. Después entendí con el tiempo que era lo que podía hacer. Tal vez no era lo que él quería hacer, pero era lo que él podía hacer por el estado en el que estaba. La verdad que Hirata, sin duda se te extraña mucho y bueno, esperemos que en algún lugar donde estés orgulloso del trabajo que estoy haciendo con tus árboles, hago lo mejor que puedo. Y de hecho, los pinos que los empezó él y los continúo yo, están dando vuelta por el mundo y, entre otras cosas, por ejemplo, han hecho que los pinos alepensis hayan vuelto a ser un material interesante de trabajo en España. O sea, por el trabajo que hizo él, el trabajo que yo trato de seguir y por el trabajo, por los resultados que están saliendo, eso está muy bueno. Tercer pata, una incógnita para mí hasta que lo conocí, es Don Hideo Sugimoto. Sugi es también, al estilo de Marita, de las personas que más han traído gente, han insertado gente, han introducido gente al mundo del bonsai. Sugi tenía muchas cuestiones particulares, su manera de enseñar. Yo lo conocí también grande, es una persona que yo siempre me trató con muchísimo respeto. Él decía, cada vez que venía o que lo iba a visitar o que yo no le decía cuando él tenía que dar una demostración o daba algún tipo de demostración, no le decía nada y aparecía. Y cuando me veía, porque yo no le avisaba, me hacía un lugar y me sentaba al lado de él y me decía, acá tenemos al único maestro que tiene Argentina. Yo creo que lo hacía a propósito como para generar un poco de polémica, pero siempre me ha tratado muy bien. Vino acá 2 o 3 o 4 veces al estudio, para mí siempre ha sido un placer. Hemos tenido charlas muy profundas, súper profundas. Y,
y es una persona que sin duda para aquellas personas que fueron alumnos de Suji, en casi todos los que he conocido que fueron alumnos de Suji lo adoran. Se fue hace poco, se fue de gira hace poco, pero su legado sin duda quedó, y como para hablar de su legado, acá lo vamos a tener un poco trabajando para que vean cómo era Suji. Este es un video que saqué de su canal de YouTube, acá ya estaba grande, pero para que vean su manera de trabajar. De la misma manera que pasaba con Hirata, estas personas no, pierden el pelo, como decimos acá, pero no pierden la maña. Y si bien no podían alambrar porque no tenían fuerzas en las manos, se las arreglaban para usar tensores, para usar alambres, para usar sunchos, para usar precintos, lo que fuese. Y los arros lo decían igual. Es interesante ver esto que le decía. Si bien estaba entrado en años, había ciertas cosas que no podía hacer de forma tradicional, de forma estrictamente técnica. Siempre supo hacer las cosas de otra manera y eso se notaba. Bueno, les voy a mostrar. Hola, buenas tardes. Esto. Eh, bueno, vamos a escucharlo y después le cuento. Mi nombre es Eduardo Welch. Yo soy bonsaísta. Le agradezco primariamente a Sergio Luciani la posibilidad de conectarme con todos los integrantes de FELAB Latinoamérica para hablar un poco de la historia del bonsái en Argentina. En mi caso, bueno, yo empecé hace 25 años y mi referente, mi maestro, mi sensei, fue el profesor Hideo Sugimoto. Contando un poco la historia de él, él nació en Japón, aprendió el bonsái junto con su abuelo, con quien iba a los bosques a recolectar materiales en Japón. Posteriormente, para su juventud, su adolescencia y un poco más, se fue a vivir a Estados Unidos, de allí pasó a Brasil y de ahí pasó a Argentina, donde vivió el resto de su vida. Aquí mismo él conoció en Entre Ríos a la que después fue su señora, Churuko Maetakaya, Churu para todos. Ustedes verán que, bueno, Hideo Sugimoto para todos nosotros es Sugi. Una personalidad muy especial. Enseñó con pasión el bonsái a todos sus alumnos y destacó porque obviamente era muy frontal, muy directo, y lo que él pensaba lo decía siempre. Es así que
bueno, fue parte de la vida de todos nosotros durante muchos años. Lamentablemente se fue a otro plano en marzo del 24, pero bueno, sigue estando vivo en todos los que fuimos sus alumnos. Él fue, junto con el ingeniero Inomata, quienes hicieron el Jardín Japonés de Buenos Aires, una joya realmente, y todos aquellos que puedan venir a Buenos Aires no dejen de visitarlo porque es realmente hermoso y da una idea de lo que es Japón en Argentina. Por otro lado, bueno, yo comencé con él en una clase especial para principiantes en el jardín japonés, pero después ya seguí las clases en su estudio, en su casa, durante, bueno, 24 años. Realmente me transmitió la pasión por algo tan hermoso como es el bonsai y la suerte tuvimos de disfrutarlo durante tantos, tantos años. El bonsai para mí es algo que me ha generado un espacio de, de alegría, de paz y que me ha permitido conseguir enorme cantidad de muy buenos amigos y conocer muy buena gente en diferentes países de América. Y realmente, bueno, el profesor fue muy estricto en cuanto a todo lo que él quería, los conceptos básicos, eh, y así era directo. Si había algo que no le gustaba, te decía, eso es una porquería, y ya pasó, lo he visto ensalzar realmente a los buenos profesores y, y a ver de otro que de repente un profesor internacional que no conocía el clima del lugar, estar haciendo una maniobra una época que en nuestro clima la planta no la iba a soportar y él haber estado ahí que explotaba y decía, no puede ser, es un mataplanta, es un mataplanta. Muy gracioso, pero realmente nunca se cayó todo lo que él pensó y transmitió el amor, la pasión y todos los detalles que él desde chico con su abuelo fue desarrollando, que después continuó a lo largo de toda su vida y que fue sembrando en todos y cada uno de sus alumnos. Es parte del bonsai en Argentina, no cabe duda, junto con Marita, con Carlini, bueno, con Sergio Luciani desde ya, y muchos otros más que hacen su mejor esfuerzo por transmitir el bonsai aquí en nuestro país. Bueno, un placer haber estado con ustedes y espero poder verlos en alguna convención muy pronto. Gracias. Hola, bueno. Hola, bueno. Sí, ahí está. Y la cuarta parte, que para mí es tal vez de las personas que están dando vuelta por ahí, él sigue súper activo con su trabajo, es Gu. Gu es Gu, todos lo conocemos como Gu, pero Gu hace una dupla con su mujer Patricia, entre los dos son los que más o menos llevan adelante y ahora con su hijo. Con Augusto llevan adelante el vivero, el Bonsai Gu. El bonsai es uno de los lugares que cada vez que viene un maestro internacional, nosotros solemos llevarlos a que lo visiten. Es una persona súper amable, es una persona que tiene muchísimo mundo y básicamente no lo van a ver. Le fui a hacerle una entrevista directamente. Amigo de Carlos Tramulla, entre otras personas. Carlos ha estado ahí dando alguna demostración. No sé si Carlos está por ahí, no puedo ver, pero digamos, Carlos ha estado ahí. Él conoce a mucha gente. Es amigo de la infancia de Min Swan Lo, eran vecinos de la misma cuadra cuando eran chiquitos. Nació en una cuna de bonsai, toda su vida hizo bonsai. Cuando se vino para acá, decidió que le iba a dar otro tipo de impronta a los árboles. Entonces, para todos nosotros que somos, siempre los que me han escuchado dar clases o hacer videos, saben de que siempre hablo de que nosotros somos hijos de John Naka. Entonces nuestro bonsai conceptualmente y estéticamente, perdón, es japonés. Y vino José, vino Wu y dijo, no, ¿sabes qué? Existe algo que se llama el bonsai taiwanés, que es un bonsai un poco más cercano y no es el mismo,
que algún tipo de filosofía china y empezó a trabajar de otra manera los árboles y para nosotros siempre fue una cosa media rara, porque decir, dale José, esto no es bonsai. Y básicamente sí, éramos nosotros los que no sabíamos qué era hacer bonsai. Y estos son algunos de sus trabajos que él a veces publica y esto quiero que vean, a ver qué les parece. Bueno, el señor es José, nosotros lo conocemos como José, pero, como José, pero me llama Wu Xiaofeng. Pero nosotros le decimos José. ¿Y por qué José? Porque te anotaron José. Porque como cuesta mucho para me llama, es ponerle el nombre de castellano para que gente fácil para llamar. Porque una vez alguna persona viene y ¿cómo te llama? Hugo. No, no, sí, Hugo, sí. Sí. Porque sí. Bueno, vamos a decir Hugo. Pero se dice no No, pero ese tampoco no está justo. No pasa nada. Bueno, José, como decimos, José siempre fue para nosotros los que recién empezamos como la gran inspiración. Maltratado muchas veces, y en nombre de todos los maltratos, yo personalmente te pido perdón, pero de a poquito yo con el tiempo fui aprendiendo mucho. Sabes que te quiero mucho, pero más allá de eso, es eso. Gran parte de lo que aprendí, de cómo se hacen las cosas, las aprendí de vos, porque otra de las cosas fue que fuiste de los pocos que se sentó conmigo a decirme, Sergio, dejá de hacer esto, hacer las cosas así. Así que bienvenido sea. Entonces la pregunta es, después de tantos años, sí, ¿cuál es el recuerdo más ridículo, la cosa que más risa te dio o que te haya pasado? ¿Cuántos años va? 40 y pico de años me dijiste acá. 42. 42 años. Empezaste acá donde no había nada. Hoy venir acá de mi casa es 1 hora y media de auto. Y antes era un rato. No, antes era campo. Cuando yo compré la primera la lote, son de campo. Todos árboles grandes, me corté 40 árboles gigantes tengo un hogar de 1,5 metros por 1,5 metros. Fuego. Sí, el tronco, un tronco dura una noche entera. ¿No? Imagínate, hay mucho. Y después sigue comprarle al lado y atrás. Y sí. Entonces sí. Llegaste a ser como el principal proveedor de todo bonsái y toda la Argentina. Todo salía de acá. Sí, casi principio, por lo que nadie hizo un vivero especial de bonsái. Claro. Todo salía de acá. Bueno, y hoy recién estábamos tomando café y me mostraba que eso, me contabas que te quedaste con un formato de tamaño que podés manejar, pero ya tus árboles ya tienen muchos años, ahora podemos hacer una recorrida mínima. Pero contame algo gracioso, algo que dijiste, ¿para qué carajo hago bonsái? Mirá lo que me pasó. No, mira, bonsái son mi pasión, ¿no? Y la verdad de allá, usted conoce de orientales, quiere una cosa, si es tu pasión, quiere hacer bien una cosa. Y la verdad, mi señora siempre le digo que ese no se vende. Claro. Dejar de comprar porque bonsái no se come. Sí, verdad. ¿No? Y cuando yo hace grande porque cuesta, necesita gente, me ayuda para levantar ese cosa, todo, ¿no? Y a veces se enojó. A veces no se come. Acá, yo me acuerdo aquella vez cuando fuimos cuando fui a Puerto Rico, que fue el Mundial de Puerto Rico, que acá te apareció, ¿cómo se llamaba? Daiso Iwasaki. Sí. Que apareció, no sé si ya lo tenías arreglado, pero me contaban, yo me había ido un rato antes y de repente apareció en una camioneta con la silla de ruedas. Sí. Muy loco. Bueno, José tiene esto, siempre fue una persona, por lo menos para mí, una persona muy siempre te ofreciste y siempre me has contado cosas y siempre me has acompañado en un montón de cosas. Y como estoy haciendo esto de la historia del bonsái, quería no hablar de vos, que lo voy a hacer después, pero mostrarte un poco a vos y mostrar un poco todo tu trabajo y agradecerte en nombre de todos los que hacemos bonsái, porque de verdad. Ok. Sí, de principio, la verdad, principio yo viene, el trabajo tengo que vivir. Entonces se hace mucho pre-bonsái, mejor dicho, ¿no? Sí. No está terminado porque bonsái necesita un tiempo para terminar. Encima, acá no se conseguía materiales. Yo hice de la semilla, de agajo, de apodo, injerto, todo lo completo. Y tarda un montón de tiempo para llegar. Bueno,
pasar de 40 y pico años, sí, algo ya lo tengo. ¿Y tu visión del bonsai, de lo que está pasando en Latinoamérica en el bonsai moderno, sabes lo que está pasando porque ves internet y está dando vuelta? Es una tendencia rara ahora, ¿no? Todo muy artístico, muy trabajado, muy... Sí, el bonsai, bueno, allá ya está acostumbrado y como hay tanta gente hace, muy sencillo, porque allá se entra el cambio de opiniones, Claro. como se hace, no como acá. Cuando yo viene, casi estoy solo para producir y para terminar la cosa para vender. Tuvo una vez, en los veces de la Asociación Bonsai de Taiwán, Sí. el presidente estuvo acá a casa. Y dos veces me preguntaron, pero ¿cómo aprender para hacer completo? Si nadie, bonsaísta en la oriental, nadie se hace de la plantine hasta que se termina. Imposible. Todo tiene, alguien hace una cosa de el plantín, otra hace la cría, Sí. y la otra el trabajo. El otro va a diseñar. Varias personas diferentes de la etapa. Bueno, el ruido porque está arreglando el invernadero, iba a pasar esto. Okay. Pero bueno, esto es un poco... Vamos a hacer una pequeña mirada rápida. Esto, cuando yo lo conocí alguna vez, era todo esto, todo aquello, qué sé yo. Ahora, bueno, me parece que se fue profesionalizando cada vez más, porque es una locura. Digamos. José siempre ha tenido otro gran productor. Parte del orgullo de acá es esto. Sí, era Celti. Estos son todos Celtis. Celti Sinensis. Así, digamos que fue siempre, me acuerdo de esto, me acuerdo que una de las cosas que se decían era que eran árboles, era buenísimo, mirá por ahí la poca mentalidad que teníamos de bonsai, que decíamos, tendrá muchísimas ramitas pero no tiene diseño. Y hoy en día nos dimos cuenta que era al revés, que básicamente la única manera de tener tanta cantidad de ramitas era porque lo diseñabas, y lo diseñabas para que tuviese un montón de ramitas, y nosotros teníamos esa locura básica de que eran 3 ramitas y nada más, primera, segunda, tercera, y no existía volumen, y no existía nada, no existía movimiento, solamente existía que pareciera japonés. Y sin duda vos nos cambiaste, por lo menos a mí me has cambiado la cabeza completamente de cómo se arman los árboles. Claro, porque la curtiva es diferente. Curtiva tiene que encuentro de la tronco, la base y después la ramificar. Y la forma, trabajo cuando lo tiene. Porque no puede, como no puede dibujo, donde falta dibujar una lama allá. No se trabaja lo que no hay. Claro, ese trabajo es lo que tiene. Es verdad. ¿No? Importante. Bueno, el señor es el José no Hugo. No Hugo, ni otra cosa. Para nosotros es José. Y bueno, nada. Sin duda debe ser como el gran hacedor de bonsai en la Argentina, mi opinión, pero eso sí. Muchas gracias. Bueno, el señor. Y esta es como la colección que no. ¿Tenés una colección? No. No, mirá, como tengo tanto, y siempre lo cambió. Compañía, una con otro, compañía. Vas armando. Sí. ¿Y estos son todos Juniperos chinensis? Sí, todos Juniperos chinensis, allá, arriba, otro. Aquel es un olmo. El olmo, sí. Sí, olmo, sí. Ya está Pedrera. Sí, aquel me gustó mucho. Sí. Y aquella, ahora la primera, ese era Celti. ¿Este? Sí, fíjate la base. Sí, este lo conozco, me acuerdo la foto. Sí, sí. Buenísimo, la base. ¿Y esto es una aralia? Sí. Usted no conoce. Esto es una enfermedad, no es una aralia, es una enfermedad. Mira el tamaño de la hoja. Puede ser una chica. Ya dejar. No, puede. En la primavera seguro va a hoja mucho más chica. Casi orgulloso, ¿no? No. ¿Usted no conoce ese planta? No la conocí así chiquita. No. Ese planta tengo otro, no. Una vez, cuando usted hace la entrevista,
y trajo los plantines para sacar fotos, porque viene acá a buscar la variedades, no tengo, no hace ese. Y al final me dejó ese. ¿En serio? Sí, señor. Sí, me sé lo que me decís. Lo trajimos cuando hicimos la foto de la revista. Y quedó. Y, lo que... y quedó. Bueno, eso sí. Eso sí. Y esta es Celtics. Chinense. ¿No? Y ramificación. Sí, casi. Casi te sale la ramificación. Claro. Está bien. Tenés que practicar un poco más. Todo lo tenés que practicar. Bueno, ahí estamos. Ok. Muy bien. Bueno, señor, ahí están un poco los agradecimientos y vamos a hacer como un cierre de esta primera parte de lo que para mí es la base de por qué todos nosotros existimos. Eh, Técnicamente, y voy a dejar de compartir acá, a ver si me sale acá. Sí, dejar de compartir. Ahí, ¿me ven? Ahí estoy. Una de las cosas de por qué de este trabajo, de por qué me pareció importante que no dar mi opinión completamente sesgada de cómo son las cosas, sino hacer participar a otras personas, es para no invadir con mi historia, sino que sea la historia la que más o menos se manifieste. Traté de buscar discípulos de cada una de estas personas que eran los maestros, traté de buscar los discípulos que más representan a cada una de las líneas de las escuelas y cuando a las personas que no conocía por ahí me acercaba un poco. Es necesario conocer las raíces si queremos hacer las cosas bien. Es necesario que entendamos de dónde venimos para ver a dónde estamos yendo. Lamentablemente, y muy lamentablemente, el bonsái en general en el mundo parece que todo el tiempo se estuviese reinventando. Y no, me parece de que no. Somos lo que somos por lo que hicieron los que fueron. Así que bueno, primera parte, espero que les haya gustado. Fue mucho tiempo de trabajo, ojalá les haya gustado. Muchas gracias, Sergio. Un gran aplauso. Bueno, para decirle verdad, una de las primeras personas que convoqué para esta parte de rendirle homenaje, es una primera palabra para decirlo, es lo que Sergio está haciendo. Primero, a los fundadores, aquellas personas que hicieron posible de que hoy estuviésemos hablando de bonsai, porque es una parte de lo que tú hablaste al inicio, de que no conocemos nuestra historia y de quiénes fueron los que... No hay datos escritos, pero no había datos escritos. Ahora estamos estableciendo y rindiéndole honores a esa persona para que de repente, en esta cantidad de tiempo, personas como tú también estés reconocida con esta trayectoria que tú también has tenido. La única forma de uno ser reconocido es cuando tú reconoces a tantas personas que hicieron posible lo que nosotros somos hoy día. Sergio, de verdad, te quedó. Quiero ver la segunda parte de todo esto. Y para nosotros lo más importante es esto, de cómo podemos reconocer y cómo también podemos dar oportunidad a aquellas personas que, como tú estás haciendo, que no son famosas o también hicieron su labor y hoy día ya nadie los recuerda y eso es una parte fundamental en esta propuesta que estamos haciendo de Bonsai al Día, de saber de lo que está, de lo que es el bonsai en cada país. Quiero decirle que esta plataforma es para tener la oportunidad como esta de valorar todos esos grandes esfuerzos y todas esas cosas que se están haciendo en cada país. Y vaya, lo que tú hiciste hoy fue una... Te la repito. Ok. Sí, tardé un poco porque como te iba contando, intenté hacer eso y conté que mucha gente, muchos videos quedaron afuera. Imagínate que muchos videos que me mandaban ni siquiera tenían la calidad y cada vez que les pedía que me cambiaran ni siquiera me contestaban porque genera cierta vergüenza para muchos. La segunda parte va a llevar un tiempo, no va a ser tan rápido. Tengo un problema ético porque yo soy parte de la segunda parte y no me gusta hablar de mí, me parece que es bastante
fastidioso y nada, estoy buscando la manera de poder incluirme en lo que es la historia moderna del bonsai sin hablar de mí, que no sé cómo voy a hacer, tal vez busque a otra persona. Porque sinceramente me parece que no es para nada ético que yo me tire flores a mí mismo, es una pavada. Porque aparte me voy a tirar flores porque voy a hablar de mí, así que hasta voy a mentir diciendo cosas mías que nunca pasaron. Pero decir, no, es difícil. Pero sin duda, y esto por ahí Romy también lo sintió, fui sintiendo diferentes momentos de emoción y me fui poniendo nervioso con algunas cosas porque me, hasta te diría que me dio bronca en algún punto no haberlos disfrutado cuando los pude haber disfrutado a estos maestros y por ahí por tener esta locura por ahí modernosa o por ahí un poco insolente de los que recién empiezan a hacer bonsai, todos somos insolentes en algún punto, es necesario ser insolente en algún momento como para llevar adelante ciertas ideas, pero no por eso hay que desacreditar a los que fueron las personas que nos enseñaron a caminar. Así que bueno, sirva esto como un homenaje a todos ellos y ojalá inspire a otras personas en otros países para que hagan algo parecido. Lo importante con todo esto que tú estás demostrando es que para hacer bonsai, lo primero que hay que tener la humildad, la parte de reconocimiento y todo eso que involucra el tú reconocer a quiénes son esas personas que de momento hicieron algo que de momento nadie creía en eso, que fuera a ser posible. Tú estás hablando de cuántos años fue, recuérdame cuántos años fue que Y si no, tomemos como el año 40 como el inicio de los primeros trabajos, van a ser casi 80 años. hace 80 años. Sí. Imagínate tú la locura que manifestaron esas personas cuando llegaron y hablando de que de bonsai, de todo ese tipo de cosas. ¿Cómo fue esa peste que llevaron a lo que hoy día reconocemos la gran bonsai que se está haciendo en Argentina? Bueno, Sí. nada, hay muchas personas participando. Yo creo que hoy estamos rompiendo récord con la cantidad de personas participando. Definitivamente, definitivamente. Bambi. Bueno, adelante, Enrique. Sí, de hecho, me pareció también excelente, me gustó muchísimo y algo que se me hace fundamental e importante, sobre todo porque hay mucha gente nueva, como mencionas en el mundo de bonsai, veo una tendencia a que toda la gente se enfoca mucho en técnicas, la técnica esta, de la técnica aquella, y algo que me encantó aquí ver es todas estas personalidades, realmente, como le decías, las mañas y este tipo de cosas. Es la parte artística finalmente la que es importante. Entonces, a veces la gente se enfoca tanto en cómo debe estar, si está a 55 grados, a 45 grados, que el alambre está así, etcétera, en lugar de ver la parte artística, la parte de diseño, las diferentes formas de pensar. Recuerdo a Wu platicar con él en Taiwán. Él es una persona muy amigable, muy alegre y todo, y su forma, pues, es obviamente, pues, de otra tendencia, ¿no? Entonces, a veces, la gente joven se frasca en que debe de ser de cierta forma y tiene ciertas reglas o ciertas formas de ver el mundo y no abre su mente para ver, otras Hay formas de mu- ver. Y el legado de estas personas, pues, es importante y creo que sí es fundamental, pues, a dejar estas memorias, grabadas para las siguientes generaciones, porque mucha gente, como mencionas, se les olvida, leen cualquier cosa actual y sienten que son expertos, que ya saben todo. Todo el mundo anda corriendo, todo el mundo cree que en un momento ya lo logra y no es así, realmente toma tiempo. O sea, hacerlo como un Wood desde cero a tener algo, pues toma décadas. Mira, ¿sabes qué? Entonces, Una y vez, finalmente no es el fin. decime. Decía que una ¿Me vez escuchó? estando tomando cerveza y mirando el mar con una persona que, mira, venía de Dominicana y había venido ahí a un lugar de veraneo, me dijo una frase que yo la uso mucho también cuando doy clases. No se puede improvisar la experiencia. Y el bonsai moderno y la gente nueva que recién inicia en el bonsai tiene tenemos, y me hago cargo también de la parte que me ha tocado hacerlo, tenemos esta
nosotros acá en Argentina decimos estar manija, estar como con muchas ganas, demasiadas ganas de hacer las cosas, y no hay por detrás un consenso de experiencia. Y al no haber experiencia, nadie experimenta, y al no experimentar, pero sí tener una vara muy alta, entonces uno empieza a mentir violentamente en el bonsái. Y miente con su trabajo, y ahí yo lo entiendo a Nacho Marín cuando me dice, lo peor que nos puede pasar a nosotros es no sin ser sinceros con nosotros mismos y entender nuestras limitaciones y a partir de ahí mejorar. No se puede mejorar si no conocemos nuestra historia. Yo lo que intenté fue mostrar a las personas que hacen bonsai y habrán visto que no hay muchos muestras de sus árboles. Acá hay experiencia de vida y es la misma experiencia de vida que hacemos nosotros. El bonsai, el resultado que nosotros hagamos es lo que sale. El arte aparece cuando aparece el artista y vaya uno a saber cuándo. Primero seremos un gran catálogo técnico y después ofreceremos algo diferente. Pero vamos, eso nos va a llevar muchos años de experiencia. En el medio hay cervezas, hay asados, hay abrazos, hay cumpleaños, hay viajes, hay lo que fuese. Y técnicamente eso termina siendo el bonsai. Porque ni siquiera después sabemos quién hace cada uno de los bonsai. Pero sí sabemos que nosotros vivimos bonsai. Hoy, lamentablemente, gran parte de lo que es la actividad del bonsai no tiene bonsai. Tiene peleas, tiene cuestiones egocéntricas, tiene empujes, tiene cuestiones armadas comercialmente. Y bueno, son variantes, pero nada de eso es ese bonsai no kokoro que todos nosotros queríamos, el bonsai hecho desde el corazón. Es todo un gran circo. Entonces, ojalá, y yo soy parte de ese circo también, ojalá podamos con estas revisiones históricas que estamos haciendo, encontremos en cada uno de nuestros países cuál es la semilla realmente pura que todavía no tiene fitoftora y que no nos va a hacer caer como si tuviésemos dumping off y nuestro bonsai y las bonsai de cada uno de los países se caiga. Así que bueno, eso. Muchas gracias por estar. Espero eso, que les guste y que les haya gustado. Bueno, Sí, como vieron todo esto, si alguien más quiere participar, es el momento para hacerlo. Ahí está Carlos, ahí lo veo a Ay, Carlos. Carlos, Carlos, Carlos nos conoció a todos. adelante, Carlos. Ahora, Ahora sí. buenas noches. E mira, que placer te escuchar, Sérgio, porque é tanta história e desde aqui pues conhecemos, eu por lo menos conozco a história de los hermanos argentinos. E foi um prazer te escuchar e foi muito envolvente, foi sensacional. Já esperamos a segunda parte e não tenha receio de falar de ti, porque se vai falar com o coração, e isto é que é importante. Foi muito bem. Gusto verlos e poder escutar a história, que em realidade a gente não se crê. Aqui em Brasil muitas vezes passa o mesmo. A gente não valora o que é a história. A gente de atrás foi muito importante para que nós outros hemos chegado a onde estamos agora. É história. Isto é uma coisa muito importante de valorar. Enhorabuena, Sérgio. Bueno, gracias. Gracias, Carlos. ¿Cómo se nota que estás haciendo pilates? Se te ve mejor. Sí, señor. Sí, no, mucho mejor ahora. Esto es lo interesante de cada vez que hacemos un bonsai al día, que terminamos con esta sonrisa en la cara, que nos da hasta el otro día, hasta que se presente cualquier situación. Pero los miércoles nos llena de tanta alegría y tanta satisfacción de que por eso yo mismo lo espero. Y alguien me preguntó, ¿y es mejor que lo haga cada 15 días o cada mes? Pero entonces, ¿qué voy a hacer los miércoles? Ya toda mi familia sabe que los miércoles a esta hora Perfecto. pertenece a PELAP y ya es por un tema que nos toca a nosotros de gozar y disfrutarnos como esto que estamos haciendo. Adelante, Alejandro. Hola a todos, buenas noches, Sergio. Pues la verdad muy interesante tu presentación, la recopilación de esta historia, que yo creo que algunos no conocíamos, algunos momentos, años, historia de lo que platicaste o algunos personajes. Es interesante esto y pues gracias por compartir. Y como dice Carlos, vamos a esperar la segunda parte que también debe estar igual de interesante. Gracias, Sergio, por eso. Saludos a todos. Exacto. Gracias, Ale.
Muchas gracias. Hugo Zamora manda un fuerte abrazo, está conectado. Sí, Gracias, mucha gente. Hugo. ¿Quién más? Lorenzo, quería decir algo. Hola, gracias, Víctor. La verdad, sorprendido. Debo de admitir que pues no conocía nada del bonsái argentino, Sergio. Magistral lo que hiciste en investigación, realmente buenísimo. Nos pones en texto de lo que se ha hecho en Latinoamérica. Seguramente nos falta mucho para aprender de varios países. Por ahí inclusive vi un comentario, Víctor, que hablaban sobre realizar un libro de la historia en Latinoamérica. Sería algo muy interesante también. Y bueno, pues tal. ¿Se frizó? Pues bueno, ¿Se hay frizó? parte de eso porque una de las cosas, una de las personas a las que contacté es una persona acá de la provincia, creo que es de Tucumán o de Santiago, si está Sebastián por ahí, Ferlini, me puede dar una mano, que hizo un libro de Suiseki. Hay un libro de Suiseki argentino dando vuelta por ahí, lo voy a conseguir para llevártelo, para mandártelo, pero también el Suiseki también funciona. Soy yo el tipo raro del Suiseki, que no termina de entender el Suiseki, pero bueno, No, pero viste que... ya Sí, empezaste, ya sí. hiciste en la Ya empecé, playa, ya empecé. trajiste una cosa, hiciste una danza, ya tú tienes manifestación, ya en tu vena está corriendo el Siseki, Sí, como en te iba a todos decir eso. nosotros. Y Te iba a esa decir. Daisa dejó una historia con esa herramienta, ¿verdad? Sí, Sí, exacto, tenemos cumbia, definitivamente. cumbia y suiseki. Exacto. Buena combinación. Buena combinación. Bueno, no Señores, tengo cómo agradecerles a todos el hecho de que están colaborando con todo esto. Gracias a Consuelo Rueda, que me colabora con toda esta parte de hacer las publicaciones y todo esto. Consuelo, mi más agradecimiento. Como dije al inicio de Sergio, que siempre está presente, quiero repetir que Sergio, sin importar la hora que lo he estado llamando, siempre está y dice, vamos a hacerlo, ¿cómo puede colaborar? Porque de eso se trata. Tenemos que seguir empujando el bonsai para que nosotros no seamos una persona como, ¿cómo decirte? Como que somos los que estamos enfermos. Lo que tenemos que demostrarles es los que están enfermos son los que no están haciendo bonsai, porque nosotros estamos felices y estamos haciendo algo que nos gusta y definitivamente estamos sembrando un precedente. Como hicieron todo esto, lo que Sergio presentó, que sembraron esa semilla y hoy día son bonsai adultos y como representa Sergio en todos los árboles y toda esta presentación, nosotros podemos contagiar a otra persona, pero a través de nuestro corazón. Lo primero que tenemos es que sentirnos que somos buenos para que nuestros árboles nos representen. Tenemos que tener una alegría en nuestra sonrisa. Tenemos que estar felices porque nosotros estamos viviendo una pasión que pocas personas en el mundo le está viviendo. El arte de bonsai. Es una pasión, pero es algo que nos conecta con la naturaleza y nos conecta con tantas cosas hermosas como lo que ustedes vieron hoy, como lo que vemos en nuestro bonsai, como lo que vemos en las exposiciones. El bonsai representa alegría, representa lo mejor que nosotros somos. Y por eso estamos en Pelá, para ser felices, para en cada momento este miércoles sonreír y definitivamente a eso vinimos al mundo, a ser felices, simplemente. Sergio, últimas palabras. bueno, nada. La segunda parte va a tardar un poquito, no va a ser tan rápido, porque también he mandado un montón de mensajes a todo el mundo para que participen. Obviamente las generaciones que siguieron a estos megamaestros se fue como fue ocupando toda la Argentina, hay muchísimas asociaciones, muchísimos grupos, muchísimos talleres, y me gustaría al menos que todos estén notificados de que estoy haciendo esto, porque como somos argentinos, no importa los que estén, van a gritar los que no están. Entonces voy a tratar al menos de que todos sepan
de que la idea es que estén la mayor cantidad juntando logos, juntando información y nada, eso. Y contarles un poco cómo es esto de hacer bonsai bien argento. Exacto, sí, lo interesante de esto que Sergio está diciendo es como en parte la presión que estamos sometiendo, ¿verdad? Que estoy sometiendo en el sentido, es que lo importante es que lo hiciste y lo hiciste muy bien y convoco a todos a que recuperen información, vayan buscando en cualquier rincón, en cualquier gente que conozca la historia, porque eso tenemos que guardar un libro, una referencia de lo que ha sido todo lo que es el bonsai en Latinoamérica y el Caribe. No dejemos perder nuestra historia, no dejemos perder nuestra identidad. Tenemos que recuperarlo y por eso estamos haciendo en Bonsai al Día esta parte de conocer lo que ha pasado en la historia en nuestros países. Bueno, sin más nada que decir, muchas gracias. Nos vemos el próximo Gracias, miércoles. Sergio. Muchas gracias. Nos vemos el próximo Gracias, miércoles. Sergio. Buenas noches. Buenas noches a todos. Eunice de Hey, Suseti, José, desde gracias. Cuautitlán Izcalli. Seguimos unidos por una pasión. Suscríbanse a la página de Pelá, suscríbanse a Ya, Marcos, ahí no te había Cada vez visto. somos más. Eso es. Saludos, Sergio, Enrique, Muchas gracias. Alejandro. Saludos, Eunice. Gracias, buenas Feliz. noches a todos. Gracias. Feliz de que hayan Buenas habido tantas noches. personas. Así que bueno, cortá, Víctor, cortá.